sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Debido a que en incontables veces Taehyun y Jungkook siempre nos han dejado ver la forma en la que incluso en los peores momentos se pueden hacer reír con total facilidad, no pude evitar traer este video, a raíz de lo último que pudimos ver de Taehyun y Jungkook como más que una simple interacción, ya que por el día 23 de junio, un ARMY a través de Weverse compartió su alegría de ver a Jungkook haciendo cosas randoms, en uno de los videos que Taehyun mismo grabó en octubre de 2013, mientras ambos jugaban entre sí y se divertían excesivamente en la sala de prácticas, por lo que Taehyun, al recordar este momento en específico, no pudo evitar comentar su felicidad al volver a encontrarse con uno de los videos en los que Taekook más se divirtió en aquella época, así como la forma en la que incluso cuando Jungkook se acercó a susurrarle algo a Taehyun en pleno concierto, fue suficiente para que todo en él reaccionara de esa manera, pues solo vean cómo después de terminar de escucharlo, su brazo apenas pudo empujar a Jungkook, quien ya se estaba riendo de lo que sea que se habían estado contando al oído. Lo que por supuesto me hizo recordar a todas esas veces en las que ellos de alguna manera lograron sacarse una sonrisa aún en los tiempos más difíciles. Lo vimos en el Festa de este año, cuando Jungkook no estaba precisamente energético mientras hablaban de los diferentes anuncios que ARMY vería alrededor del mundo para celebrar su 10º aniversario juntos, y solo pudo reírse con total facilidad cuando Taehyun fue quien comenzó a decir cosas que solo lograron sacarle una sonrisa sincera, después de haberlo visto bastante serio en su momento. Lo que me hizo pensar definitivamente en la vez que Taehyun no estaba precisamente mostrándose espontáneo durante el episodio 122 de BTS Run, ya que aparentemente estaba concentrado más en lo que veía y no en lo que los demás miembros decían. En este punto, Jimin le indica a Junggi y a Seokjin que deberían de seguir todas sus indicaciones, así que en forma de broma les pide realizar algunos actos frente a la cámara, que hizo a los demás reírse en la cabina, excepto Taehyun, quien no mostró ninguna sonrisa. Luego, cuando Jimin le pide a Junggi hacer un corazón para los fans, Taehyun pudo sonreír de una forma poco estable por unos cuantos segundos, hasta que su sonrisa fugazmente se borró. Después Jungkook comenzó a explicar rápidamente lo que Junggi y Seokjin harían de platillo, debido a que el video de muestra estaba en cámara rápida para mayor dificultad, por lo que causó la risa de los demás y Taehyun pudo reírse con total facilidad, demostrando que siempre sería Jungkook quien lo haría reír genuinamente primero, ya que solo tienes que ver la forma en la que su mirada se suaviza cuando ve a Jungkook ponerse serio mientras trabaja en lo que se le pidió para ese episodio de Run. Pues para otro de los episodios de este mismo programa, pudimos ver cómo Taehyun no pudo reírse como los demás lo hicieron cuando vieron que Jimin le pegó en forma de juego a Jungkook, mientras competían entre sí, para ver quién podía quedarse más tiempo sobre la superficie. Así que Taehyun se mantuvo serio mientras lo veía pelear por su puesto antes de caer al agua, y los demás se reían de la graciosa pelea que Jungkook y Jimin mantenían, hasta que claramente Jungkook repitió la acción de Jimin y eso causó automáticamente una carcajada de Taehyun, que solo Jungkook pudo sacar sin ningún esfuerzo. Pues sabes que no necesitan fingir estar feliz, incluso hasta cualquier escena de película podría lograr derretir a Jungkook en cuestión de segundos frente a los fans. Es suficiente para darte cuenta de eso. 그래, 이것이 그 아닙니까? Ya que la forma en la que Jungkook no puede dejar de reír cuando termina de pintarle los labios a Taehyun y se asomaba demasiadas veces para ver ese resultado final, me resulta bastante alentadora, pues el simple hecho de ver cómo Taehyun puede dejar que Jungkook sea feliz a costa de su propia creación es sin duda lo más bonito que puedo llegar a ver. Sobre todo porque verlo disfrutar de uno de los regalos que más lograron hacerlo reír, a pesar de no ser algo extremadamente caro como el de los demás, es suficiente para saber que Jungkook preferiría 1000 veces algo que lo hiciera feliz. Ya que también ver la forma en la que Taehyun jamás pudo dejar de reírse gracias a las acciones de Jungkook durante todo ese run, solo deja en claro que siempre fue y es el motivo de su imparable sonrisa. Jungkook solo necesitó decirle unas cuantas verdades a Taehyun para que ese último se pusiera tan tímido que ni siquiera pudiera controlar el nerviosismo que atacaba su cuerpo, aun cuando Jungkook siguió actuando normal como si fuera de todos los días. Pues hablando específicamente de momentos que no necesitaron ningún tipo de edición, claramente no podía faltar el hecho de ver a Taehyun casi morir de ternura mientras se colocaba correctamente el monitor en su oído para escuchar perfectamente el canto de Jungkook en Permission to Dance, y luego no poder evitar esa sensación de auténtica felicidad mientras terminaba de escucharlo. Es para mí uno de los videos que más me hacen sentir mucha satisfacción.
ya que en otras de las tantas situaciones, Taehyun solo necesitó realizar un baile espontáneo frente a Jungkook mientras este cantaba, y lograba hacerlo perderse un poco de lo que salía de sus labios. Solo me hizo pensar en lo fácil que resulta para ambas partes hacerse reír en cualquier momento que lo necesiten. Eso mismo lo vimos en una de las reuniones que los chicos tuvieron mientras Taehyun estaba un poco ausente de sus opiniones, y solo Jungkook pudo hacerlo reír después de haberlo visto serio. Es sin duda algo de lo que siempre podría estar agradecido, ya que no hace falta que yo mismo te dé un sinfín de razones para que puedas notar con tus propios ojos la forma en la que ellos logran ese efecto sobre sí mismos, pues ellos hasta el día de hoy han sido la razón del por qué se sienten más libres y se tienen el uno al otro. Y aunque no digo que sean el único motivo, nosotros hemos sido conscientes de cuánto pueden lograr aún sin darse cuenta de eso, y ser el causante de activar ese lado de ellos aún en los peores momentos. Es sin duda todo lo que quería mostrar en ese video. Y aunque muchos no lo quieran aceptar, Taehyun siempre será el motivo de Jungkook, y Jungkook siempre será quien lo haga reír incluso cuando más lo necesite.